Hola, hola, ¿cómo le va? Qué gusto poder saludarle nuevamente en esta hora y bueno, invitarlo a acompañarnos. ¿Cómo está, Marcelo? Pero buenas, ¿todo bien? Muy contento de la devolución de las personas del otro lado que se comunican, Sí. que nos anuncian que están asistiendo, que disfrutan de pasar este tiempo con nosotros. Queremos recordarles que no todos, porque algunos los han bajado, pero la mayoría de los programas que ya fueron emitidos están en el canal de YouTube de la iglesia, ¿no? Sí, en Iglesia Bautista Paso de los Libres es el canal que usted tiene que elegir y allí estará viendo todos los programas anteriores. Me parece importante para poder introducirnos a pensar en lo que nos convoca esta noche, repasar o tomar en cuenta que nuestro ojo humano tiene un rango de visión limitada. O sea, hay cosas que existen, que son reales, sin embargo, nuestro ojo no las puede ver, ¿no? Exactamente. Referido a esto, me escuché estos días una información que me llamó un poco la atención respecto a la visión, y es que un adulto tiene una visión de casi 180 grados, esto referido a los peligros cuando nos manejamos en la vía pública, y un niño tiene una visión muy reducida. No recuerdo exactamente cuáles son los grados que ellos logran ver, pero al cruzar una calle o al estar jugando, fácilmente pueden obviar algún objeto, algún vehículo que cruza. Por eso, obviamente, tener mucho cuidado cuando manejamos un vehículo, cuando están chicos jugando en la calle, tener esa precaución de que ellos ven en un rango más reducido que nosotros, ¿no? Sí, y todavía hay cosas que no solo no están dentro del rango de visión que tenemos normalmente los seres humanos, sino que están delante de nosotros en el ámbito donde nos movemos, pero no tenemos la capacidad de captar la visión o de percibirlos, ¿no? Cosas invisibles, ¿no? Invisibles. El aire, por ejemplo, ¿no? En este momento, si no hubiese aire aquí, no la estaríamos pasando bien. Ahora, esto nos enfoca en algunos pasajes de la Biblia que nos describen a Dios como un ser espiritual, ¿no? Exacto. Justamente arribamos a el atributo de Dios que hoy queremos compartir con ustedes, y que es ese Dios invisible, que Dios es espíritu, ¿no? Fíjate vos, Marcelo, hablando de textos bíblicos, Jesús hablando con una mujer, en este caso la mujer samaritana, en una conversación que fue larga, pero en algún momento, hablando de Dios, Jesús le dice: Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y este concepto de que Dios es espíritu se amplía en este otro pasaje que está también en el Evangelio de Juan. Dice: a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo único que está en el seno del Padre. Y me parece que todavía este texto que escribiría en este caso el apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, que le dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos describe entonces la Biblia que este Dios, que ya hemos pensado en varias de estas características que aquí menciona al final, exacto, eterno, soberano, inmortal, entre esas características es invisible al ojo humano. Yo tengo acá una definición que escribí respecto a esto y que por ahí desafía nuestra lógica, ¿no? No podemos comprenderla como algunos de los otros atributos de los que ya hablamos. Es que su ser es no creado, no tiene límites corporales, es otra su sustancia, es otra su existencia. Su ser es diferente. Un Dios que, como ya dijimos en anteriores programas, se compone de tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y existieron por siempre, son eternos, con la salvedad de que Jesús llegó un momento que, lo que decía uno de los pasajes, ¿no? Los tres son espíritu, pero Jesús se encarnó en un ser humano. Jesús nace como un ser humano y tuvo un cuerpo similar al nuestro, y dice: ese cuerpo
no por la forma física, sino por cómo Jesús se condujo en esta tierra, era la imagen visible del Dios invisible. Sí. De eso te propongo que hablemos un poquito más adelante. Vamos a profundizar. Sí. Ahora, lo cierto es que el hecho de que Dios sea espiritual, debemos los seres humanos, para conectarnos con Él, acercarnos en forma espiritual. Cuando miramos a los seres humanos, nos miramos a nosotros mismos, una de las características que tenemos precisamente es que somos seres espirituales, que Dios nos creó espíritu. Ahora, con la salvedad de que vivimos dentro de un cuerpo, vivimos dentro de una casa. Dios no necesita de una casa física como nosotros para existir y para moverse y para manifestarse, ¿no? De hecho, los seres humanos no podemos existir sin un cuerpo, justamente. Cuando una persona parte de esta tierra, cuando muere una persona, es justamente que ese cuerpo queda vacío, ¿no? Quedarse sin vida es que el espíritu ya se va, el alma se va a su destino eterno, algo que tenemos que resolver en esta tierra y de lo cual tratan estos programas, pero una persona necesita un cuerpo para poder vivir. Es llamativo que en muchos pasajes de la Biblia Dios es como que nos da a entender como que Él tuviera un cuerpo, pero no es así. Por ejemplo, cuando dice, mis ojos están puestos sobre los justos de la tierra, sí, o mis oídos están atentos a tu oración, o mi brazo no se ha cortado para ayudar, son imágenes de un Dios que no tiene cuerpo, pero que se da a entender de esa manera para que nosotros podamos verlo cercano, aunque lo que Dios nunca dijo es que nos hagamos imagen de ese Dios, ¿no? Exactamente, ¿no? Reafirmando un poco en el concepto que vos estabas expresando recién, es decir, esas imágenes físicas nos ayudan a nosotros a comprender que Dios nos escucha, que Dios puede vernos, que Dios nos cubre, que Dios nos guía. Son maneras prácticas de enseñarnos de un Dios que está cerca y que puede hacer eso y mucho más, muchas más cosas que nosotros que vivimos en un cuerpo, puede hasta mirar entender nuestros pensamientos, ¿no? Ahora, precisamente, Dios puede manifestarse espiritualmente, ¿no? Y Él pone mucho énfasis en que no intentemos los seres humanos meterlo dentro de un objeto físico o de algo material, porque va en contra de su esencia, ¿no? Fíjate vos, si querés, nos remitimos a lo que dice el primero de los 10 mandamientos, ¿no? Está escrito allí en el libro de Éxodo, que lo entregara Moisés. Dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imágenes ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Exactamente. Acá deja muy claro que Dios no quiere ser puesto en objetos. Nada puede contener a Dios. Nada es digno de decir Dios está metido en esta estampita, en esta estatua. Esa orden es clara, ¿no? No hacernos imágenes de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Esto significa, ese Dios que es espíritu quiere que nos acerquemos a Él espiritualmente, no mediante algo físico, no mediante algo que podemos tener delante para rendirle adoración o para usarlo como amuleto o para tenerlo como objeto de darle tributo, ¿no? Uno de los problemas que tuvieron, una de las dificultades más que problemas que tuvieron los primeros discípulos de Jesús, es que después de caminar con Jesús durante 3 años, de verlo, de tocarlo, de abrazarlo, de verlo andar entre ellos, cuando Él resucitó y finalmente ascendió a los cielos, esa transición del Jesús presente físicamente, ahora el presente espiritualmente, que fue lo que sucedió, a algunos les costó entender eso, ¿no? Uno fue Tomás, ¿no? Que Jesús, cuando resucitó, apareció muchas veces durante
durante 40 días. 40 días. Se apareció a muchas personas. Muchas personas. En varias ocasiones a sus discípulos, a los 12, a los 11 ya en ese momento. Ahora, en la primera ocasión había 10. Tomás no estaba con ellos. Entonces, cuando Jesús les apareció resucitado, los otros le dijeron: hemos visto al Señor, está vivo, resucitó. Y Tomás dice enfáticamente: si yo no toco, si yo no palpo, no creo. Y una semana después, exactamente al siguiente domingo creo que fue, Jesús vuelve ahora ya con Tomás presente y se da un diálogo interesante. ¿Te parece que lo veamos? Una perlita de este pasaje que vamos a ver representado acá, yo no sé si en el video llega hasta ese punto, pero algo que dice Jesús que es interesante respecto a lo que estamos hablando ahora. Dice: bienaventurados los que creen sin ver. Sí, ¿no? Lo dice. La importancia que tiene tu fe y la mía a la hora de acercarnos a Dios. Vemos el video. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Bien, en estas imágenes teníamos representado el texto bíblico y me llamó la atención, ¿no es cierto?, que a veces los seres humanos somos medio cabeza dura, ¿no? Nos cuesta creer a menos que podamos ver o tocar esa realidad que era a Jesús resucitado. Jesús que tenía un cuerpo distinto, a lo que podemos hablar un poquito más adelante, pero ese Jesús que ellos tuvieron el privilegio de ver caminando sobre la tierra y que dice, según dice Colosenses capítulo 1, ese Jesús era la imagen visible del Dios invisible. Usted tiene en su libro una definición respecto a esto, ¿no? Sí. El libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, como bien decía Marcelo, en su esencia es una descripción de la persona de Jesucristo. Podemos encontrar todos los aspectos de Jesucristo. Pero aquí precisamente les leo un comentario al respecto de lo que significa cuando el apóstol Pablo dice: Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Él lo representa perfectamente. Los seres humanos podemos conocer y entender a Dios solo por medio de Cristo. Dios puso su imagen en Adán y Eva, es decir, ellos conocían a Dios, sabían quién y cómo era y tenían plena comunión con Él. Cuando pecaron, se rompió la relación y se distorsionó esa imagen en el ser humano.
Los hombres comenzaron a crear imágenes de otros dioses y el diablo aprovechó para desviar su atención y terminaron adorando y buscando ayuda en las cosas creadas en lugar del Dios verdadero. Fue necesario que Jesucristo viniera a esta tierra para que la humanidad vuelva a tener la posibilidad de saber verdaderamente cómo es Dios. Este es un fragmento del libro Jesucristo es el Señor, de autoría del pastor, y en este texto podíamos ver que Jesús es justamente no la apariencia física de Dios, sino que es la imagen de Dios en cómo Dios se conduce. Algo que el ser humano disfrutó allí en el jardín del Edén antes de la caída, de conocer, de saber exactamente cómo era y de conducirse como Dios, en comunión con Dios, cosa que hoy necesitamos y solamente podemos alcanzar a través de Jesucristo. Un Sí. Jesucristo que una vez resucitado, su cuerpo tenía grandes diferencias respecto al nuestro, ¿no? Sí. Era un cuerpo espiritual, lo denomina la Biblia, podía movilizarse en grandes distancias instantáneamente, no era detenido por la materia. Ahora, quiero referirme a lo que la Biblia entiende cuando habla de Jesucristo, la imagen de Dios. En este sentido no se pone tanto énfasis en la figura física de Jesús, cómo era físicamente Jesús, aunque el cuerpo era como nuestro, de carne y hueso, sino en esa imagen espiritual que Dios tiene. Jesús vino a hablarnos de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos creó, de ese Dios que tiene interés en relacionarse con nosotros, de ese Dios que está con nosotros, en nosotros y puede guiar nuestras vidas. Es decir, los seres humanos habíamos perdido la capacidad de relacionarnos, de acercarnos, de ver a Dios como un ser que nos creó cercano, y ahora Jesús vuelve a instalar esa posibilidad, ¿no? Exacto. Nos vemos remitiéndonos a cosas que dijimos antes porque todo trata de lo mismo. Fue necesario e indispensable que Jesús viniera a restablecer nuestra relación con Dios, relación que estaba rota por el pecado y por la cual nosotros perdimos esa imagen de Dios. Es a través de Cristo que podemos volver a acercarnos a Él. Exactamente. Ahora fíjese las palabras que mencionaba Marcelo y que Jesús le dijera finalmente a Tomás. Tú crees, Tomás, porque me has visto, porque tuviste esa ocasión en esos 40 días que permanecí resucitado antes de irme, de poder comprobar que yo había resucitado y verme físicamente en mi resurrección. Ahora dice, después de esos 40 días, muchos vendrán que no tendrán esa posibilidad. Estamos nosotros entre ellos. Ahora dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que sin poder ver la resurrección, la victoria de Jesucristo, no poder ver actualmente las heridas en sus manos físicamente, creen y confían que eso sucedió y que Jesucristo volvió a ser un ser espiritual con quien podemos tener comunión. Justamente esto que nosotros hablamos es solo alcanzable a través de la fe, ¿no? Solo alcanzable a través de la confianza que podemos llegar a tener en Dios. Confianza en algo invisible. ¿Cuántas veces ponemos confianza en cosas que podemos ver, ¿no? Eso es lo más fácil. Ahora, ¿cuánto más digno de confianza es Dios que ha creado todo lo que podemos ver? Ese Dios que ha puesto en orden a todo el universo. Exactamente. Por eso en esta noche, antes de irnos, quisiéramos desafiarle a que usted se dé cuenta que Dios está cerca suyo. Aunque no lo vea, Dios está ahí donde usted está ahora. Y más, Dios conoce todo de usted, de su pasado, de su presente y aún, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, en algún programa anterior, Dios conoce el futuro.
Y lo más extraordinario, ese Dios cercano que vino en Jesucristo a la tierra, nos dice que nos podemos acercar a Él confiadamente. Jesús en determinado momento, hablando de una invitación que nos hace a todos los seres humanos, dice: vengan a mí todos ustedes con sus problemas, con sus cargas, con sus necesidades, con sus preocupaciones, y yo los haré descansar. Yo puedo operar con poder porque estoy cerca, porque estoy a tu lado. Jesús está ahí. ¿Qué pasaría si alguien llega a su casa, un familiar, su esposo, su esposa, algún hijo, su papá, su mamá, y tomaría una foto suya del modular y le comenzaría a hablar a la foto? Usted diría: ¿qué está pasando? Esta persona, algo le está pasando, está mal. Si yo estoy acá, estoy presente, me tendría que hablar a mí, ¿cómo me va a hablar la foto? Algo así sucede cuando pretendemos hablar con Jesús teniendo una imagen o poniendo delante de nosotros un retrato de Él. Este Jesús poderoso, vencedor, del que hablamos tanto porque es el que vino a darnos vida, está cerca suyo. Háblele a Él porque Él le oye, porque Él ve su situación, porque Él conoce la circunstancia que usted está viviendo. ¿Se anima a que lo hagamos juntos? Acompáñeme. Me gustaría bendecir su vida, bendecir su familia, y que aquello que está necesitando, que está cargando, que está oprimiendo su vida, pueda usted darse cuenta que este Dios espiritual, que no lo podemos meter en ningún objeto porque es demasiado grande, está cerca para extender sus manos, su presencia, su poder y su amor. Gracias, Señor, porque siendo el creador del cielo y de la tierra, te acercaste a la tierra en la persona de Jesucristo, tu Hijo, para que podamos tener una relación personal. Queremos una vez más pedir tu ayuda, Jesús, saber que estás vivo, que espiritualmente estás presente en todos lados en este momento, y queremos buscar tu ayuda, tu intervención, el perdón, la libertad, la bendición que tú puedes traer sobre nuestra familia, sobre las relaciones familiares, sobre aquellas cargas y opresiones con las que no sabemos cómo resolver. Jesucristo, tú nos invitas en esta hora a ir a ti con nuestras cargas, cansancios y necesidades, porque tú estás dispuesto a ayudarnos, a traer descanso, a traer paz, a traer libertad. Y ahora invocamos tu presencia. Nos acercamos respondiendo a esta invitación, creyendo, Jesús, que ahora mismo tú, estando al lado nuestro, nos ayudas, nos levantas, te manifiestas para bendecirnos, para conducirnos a una vida con sentido y con propósito. Gracias, Jesús, por conducirnos al Dios glorioso, grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante es desarrollar, mi querido amigo, mi querida amiga, un hábito de diálogo cotidiano con Jesús, de hacer todos los días de este ser que no lo podemos ver físicamente, pero que promete y está cerca de nosotros, encontrar en un amigo en quien confiar y en quien buscar la guía día tras día, ¿no? Exacto. Una de las cosas de esa imagen de Dios que puso en nosotros es la capacidad de comunicarnos, relacionarnos espiritualmente con Dios. Entonces, cuando hablamos de los ojos de la fe, de hablar a Dios, de escuchar a Dios, estamos hablando de desarrollar esa relación que podemos tener con el Dios espiritual, ¿no? Exactamente. Nos vamos, Marcelo. Queremos darle un fuerte abrazo. Gracias por estar del otro lado. Eso. Y nos reencontramos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chao, chao.
de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer.